bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida al máster Guillermo Cano. Él es teniente coronel en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y con él vamos a hablar de el tema de la intervención de fuerzas militares extranjeras en nuestro país para combatir la inseguridad, como dice el gobierno nacional. Y también este tema me gustaría tocar, el tema de la compra de los chalecos que ha hecho el Ministerio de Defensa. ¿Cómo le va, mi estimado máster? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bueno, complacido primeramente de haber sido invitado por un medio de tanto prestigio. Si me permiten llamarle Jaime y Carlita, es por lo habitual de estar en contacto con un medio de tanto prestigio y permítame relacionarme de esa manera. Y algo adicional, saludar al ejército ecuatoriano el día de hoy, 27 de febrero, 166 años de la batalla de Tarqui. Saludar a los compañeros que se la están jugando día a día en la lucha, no en lo que yo considero conflicto armado interno. Esto es un conflicto en contra de los grupos delincuenciales organizados, conflicto contra el que las Fuerzas Armadas tuvieron que sumar sus esfuerzos, sumar su patriotismo, pero que no deja de ser ajeno a la naturaleza de las Fuerzas Armadas. Al momento de que usted nos dice, máster, buenos días y bienvenido, de dejar de ser ajeno a las Fuerzas Armadas, significa que las Fuerzas Armadas no tenía por qué ponerse en primera línea para el combate a estos grupos de delincuencia organizada. El marco constitucional establece, ¿no es cierto?, que este tipo de responsabilidades en la defensa interna, fundamentalmente responsabilidad de la Policía Nacional. En apoyo a sus operaciones, las Fuerzas Armadas pueden intervenir. Desde luego que el escenario se ha ido complicando a lo largo de los años, producto de la desinstitucionalización del Estado, producto de haber creído que el Estado obeso había que reducirlo al mínimo, desapareciendo instituciones tan significativas, tan representativas y que rindieron excelentes resultados en la contención a la delincuencia y al narcotráfico, porque no es cuestión de que solamente a través de determinadas leyes o mandatos presidenciales se puede contener esto. Esto es producto de un Estado organizado, se lo consigue con un Estado organizado, se lo consigue con un Estado fuerte. Desaparecieron el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio del Interior y otros que eran los responsables de contener esta arremetida que es mundial, ¿no es cierto? El poder que tiene el narcotráfico a nivel mundial es grandísimo, es de los dos más grandes rubros que mueven juntamente con el negocio de las armas, los dos más grandes rubros que se mueven a nivel de todo el planeta y consecuentemente capaces de comprar conciencias, ¿no? Máster, usted nos decía, ¿no? Quienes están preparados y se han formado para el combate a la delincuencia es la Policía Nacional, ¿no? Básicamente las Fuerzas Armadas eran otro su objetivo, otro su trabajo, otra su formación, ¿no? Que es en eso lo que se basa. Pero bueno, se ha dado el marco constitucional para aquello, todo este proceso y esta política que se ha venido dando. El presidente Daniel Noboa pidió a la Asamblea pues se le apruebe pues la cooperación internacional de fuerzas extranjeras para el combate a la delincuencia organizada, estos GDO. ¿Qué nos demuestra eso? Que se dieron cuenta que las Fuerzas Armadas no está preparada, no está capacitada, esa no ha sido su preparación y necesitan un respaldo, ¿o a qué cree usted que se atribuye aquello? Particularmente yo consideraría que es parte de objetivos, ni siquiera podría decir políticos, sino politiqueros. Okay. Debido a que si es que hablamos de política, hablamos de servicio, hablamos de compromiso con la sociedad, hablamos de
el arte de servir, el arte de gobernar, pero está muy alejado totalmente de esa visión, este tipo de decisiones, porque primero fue, sí, necesitamos recursos, había que incrementar el IVA, teníamos que involucrar a nuestras Fuerzas Armadas, que ya llevan más de un año en este tipo de operaciones, en las cárceles, en las calles, que desde luego es sumamente sacrificado y ya hemos tenido que lamentar pérdidas humanas, tanto de policía como de Fuerzas Armadas, tremendamente lamentable. Sin embargo, ahora este tipo de improvisaciones no responden nada más que a épocas electorales y a pretensiones politiqueras, como decía desde un principio, ¿no es cierto? Porque el hecho de pretender traer tropas extranjeras, primero que va en contra de la norma constitucional, ¿no es cierto?, el artículo 5 de la Constitución, y segundo, que no es, pues, como se quiere vender la idea de que esto está disponible en el supermercado, los ejércitos dispuestos a venir a salvar al Ecuador. No, esas fábulas tienen que, de alguna manera, deconstruirse en función de análisis serios, en función de análisis de las realidades, de lo que pasa a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial. Y para eso, por ejemplo, yo lo he escuchado con mucho acierto opinar al señor general Luis Altamirano, Junqueira, con mucha preparación, con mucho conocimiento, exponer sus criterios al respecto, que no comparte lo que se está pretendiendo hacer con actualmente el gobierno al traer tropas extranjeras, porque esto no es así de sencillo. Primeramente, y yo permítame indicarles en este momento lo que la Asamblea de alguna manera está cediendo a estas pretensiones para que el gobierno no diga que se le está impidiendo hacer cumplir sus objetivos. Yo no estoy de acuerdo, porque la Asamblea debe normar de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley, debe actuar, no simplemente para evitar el qué dirá el gobierno, ¿no es cierto? Definitivamente es una posición mía en ese sentido. ¿Qué tipo de cooperación internacional considera usted que pueden dar fuerzas extranjeras? Eso fundamentalmente debería responder el gobierno, ¿no es cierto? Si es que ellos toman este tipo de iniciativas, debieron haber sido suficientemente responsables en decir, en estos ámbitos se conoce que ciertas Fuerzas Armadas nos podrían dar apoyo, pero lamentablemente al no haber ni siquiera eso, al haber unas contradicciones entre lo que dice el ministro de Defensa, entre lo que dice la ministra de Relaciones Exteriores, entre lo que dice la norma constitucional, pues entonces no se sabe a dónde ir. Entonces a lo que yo llego es que es época de campaña y había que vender una idea que sin el mayor análisis, sin derecho a inventario, sea asumida por el pueblo ecuatoriano, por los votantes, y que en su momento la Asamblea, cuando en un principio se oponía, pues desde luego había que echarle la culpa a ellos, ¿no? Que son los antipatria, que son los que no quieren combatir a los grupos delincuenciales organizados y sobre todo a un grupo específico político al que consideran ni siquiera adversarios, sino enemigos prácticamente. Máster, antes de pedir ayuda a fuerzas militares extranjeras, de repente, ¿no? Y le pregunto a usted con su experiencia, ¿no es mejor mandar a capacitar o que se capacite el personal de las Fuerzas Armadas que tenemos con, no sé, inteligencia, tecnología, que decir voy a traer, permitan el ingreso de fuerzas extranjeras? ¿Es algo que se hace? ¿Se sigue capacitando o no se ha dejado de lado, por ejemplo, esa parte? Que es fundamental, ¿no? Sí, definitivamente para la naturaleza de Fuerzas Armadas siempre ha existido la cooperación con otros países, ¿no es cierto? Pero generalmente se mira hacia el norte y a veces cuando en ciertas épocas se trató de mirar hacia otras latitudes
del mundo como para abrir nuestra mentalidad, para entender la dinámica de la seguridad a nivel mundial, se satanizaba, ¿no es cierto? Sí, y yo pienso que sería oportuno, pero eso debe habérselo hecho antes de que las Fuerzas Armadas empiecen a involucrar en este proceso de combatir a los grupos delincuenciales organizados. A mí me duele muchísimo saber que cadetes que tuve el honor y el orgullo de formar en la Escuela Militar de Aviación ahora están involucrados de lleno. He conversado con ellos, me dicen sí, estamos en las mismas condiciones que al principio, dando seguridad en las cárceles con carpas en malas condiciones. Perdón, Máster, ellos están preparados para dar seguridad. Usted ha formado, y usted lo acaba de decir, y esa es una de las cosas que nos preguntamos, ¿no? Ellos están formados para dar la seguridad en las cárceles, ellos están formados para saber de qué forma manejar a los privados de libertad. Ellos realmente están formados y capacitados, porque tú no le puedes exigir a alguien, ¿no?, que se haga cargo de algo que no está formado, ¿no? Es como que a mí me pidan mañana que me haga cargo de la economía del país, pues no, es imposible, ¿no? Y simplemente porque la necesito, porque no tengo a nadie más. Entonces uno se pregunta si ellos realmente están capacitados, por ejemplo, para eso que me dice usted, que me imagino que también les preocupa a ellos. Desde luego, y ahí permítame, bueno, de pronto quizás aclarar un poco. Cuando me refería que yo formé a cadetes en la Escuela Militar de Aviación, en ese proceso definitivamente no entraba absolutamente nada de este tipo de formación. Yo le estoy hablando hace 10 años, bueno, un poco más de 10 años, y realmente la formación de ellos, en tanto los pilotos como los técnicos, estaban orientados, ¿no es cierto?, hacia ciertos escenarios en su proceso de formación. Una vez que ellos ya son oficiales, eligen sus especialidades, ¿no es cierto? Y principalmente, entiendo, les toman en consideración a los oficiales de la especialidad de infantería aérea. Pero sí, la infantería aérea se forma para otros escenarios también. Ahora, yo entiendo que en el proceso de haber determinado que estamos en un conflicto armado interno, yo diría, ¿cuál es el grupo armado que pretende apoderarse del poder, ¿no?, en el país? Esto es una lucha contra grupos delincuenciales organizados, nada más. No es un conflicto armado interno. Ni Colombia, con 50 años de guerra contra grupos insurgentes, se permitió declarar un conflicto armado interno. Entonces me refiero a los oficiales. Entiendo yo que en el camino, en el transcurso de más de un año que se ha declarado este conflicto armado interno, han recibido cierta preparación, han recibido cierta orientación. He estado en contacto, que ahora se les ha refrescado respecto a los derechos humanos y cosas por el estilo. Cosas muy sensibles que debieron haberse hecho en su momento, porque lamentablemente una vez firmada la paz en 1998, las Fuerzas Armadas de alguna manera tenían que ser reorientadas hacia la misión que se debía cumplir, porque al haber zanjado el diferendo limítrofe con el Perú, el conflicto internacional ya era menos probable que cualquier otro de estos conflictos que se han aparecido a nivel mundial, ¿no?, y que son de esta naturaleza, con el narcotráfico, los grupos delincuenciales transnacionales y cosas por el estilo. Entonces, sí, pero eso es un proceso. Lamentablemente no, en lo absoluto se ha visto gestión gubernamental como para que haya esta debida preparación, y menos aún involucrarles ya de lleno a un escenario que es totalmente distinto a un conflicto internacional. Jaime. Teniente Coronel, ¿cuál es el propósito, o cuál podría ser el propósito del gobierno de involucrar a las Fuerzas Armadas en este conflicto, como lo han calificado ellos? Yo entendería en un principio que en la desesperación, ¿no?, cómo se desestructuró al Estado, cómo se permitió, y no es definitivamente con la salida de
de los norteamericanos de la base aérea de Manta, de nuestra base aérea de Manta, no es a partir de entonces que se dispara el narcotráfico, la delincuencia organizada, ni cosas por el estilo. Dicho por personas que estudian esta problemática, ¿no es cierto? Dicho por el señor general Altamirano, con data dura en este texto que es De la paz a la guerra, escrito, es una investigación muy seria, con data dura. Una vez salidos de ellos, de ninguna manera es que se disparó el narcotráfico ni los grupos delincuenciales. Hubo una reducción, parece, ¿no? Al contrario, exactamente. Una vez que salen ellos, hay estadística y data dura respecto a cómo se reduce. ¿Por qué? Porque originalmente este tipo de problemas, mejor dicho, tienen su origen este tipo de problemas con la desatención social, con las inequidades sociales, con la falta de oportunidades. Por eso tenemos que se ha disparado la migración. Ahí está la pobreza. Hay cientos de miles de niños y jóvenes que han dejado de estudiar y que son presa fácil de los grupos delincuenciales ante la ninguna alternativa que está dando en este momento el gobierno para que se inserten laboralmente o educativamente. Entonces yo entendería que de alguna manera al haber involucrado a las Fuerzas Armadas fue un grito desesperado, porque desde hace 3 gobiernos que no se invierte en salud, en educación, el Estado está cada vez más débil. Un Estado débil es permeable para este tipo de grupos delincuenciales organizados, ¿no es cierto? Y consecuentemente en su desesperación pues se saca a las Fuerzas Armadas, que tiene otra orientación, que tiene otra preparación para supuestamente querer combatir. Y he escuchado barbaridades yo en su momento, como por ejemplo un general del ejército en algún momento que estaba en Esmeraldas, él dijo: vamos a sacar los tanques de guerra porque esto es con muertos y heridos. Por favor, o sea, es contraproducente. Ser irresponsable. Nomás. Los grupos delincuenciales organizados no están pues precisamente atrincherados en determinado lugar. ¿Y cómo va a utilizar un tanque de guerra para un tipo de conflicto de esta naturaleza? Yo pienso que el gobierno tiene mucha responsabilidad en todo lo que está viviendo el Ecuador. No solo este gobierno, sino los otros 2 gobiernos anteriores. Porque desde el gobierno de Lenín Moreno se empezó a desmontar todos los sistemas de seguridad que tenía este país. Al parecer, a veces yo quiero creer que eso fue un plan, desmantelar todo para que después vivamos lo que tenemos en este momento, un infierno en temas de seguridad en el Ecuador. Otra cosa, el control de lavado de activos. Lamentablemente aquí en este país, vemos que el gobierno tiene identificado a los grupos delincuenciales, terroristas o narcodelincuentes. Los tiene identificado a todos. Pero, oh sorpresa, que no identifican en qué instituciones financieras se lavan los dineros, pues, que vienen producto del narcotráfico. Tienen a una persona que está a cargo de la UAFE, que está en 5 cargos. En 5, el señor Julio José Neira. Entonces, ¿cómo puede ser que habla de combate al narcotráfico, a la inseguridad del país, cuando tiene una vía libre casi el Estado para lavar activos? Desde luego que sí, Jaime, eso llama muchísimo la atención. Hace algunos años, yo recuerdo haberlo escuchado al doctor Fernando Carrión, que hace estudios responsables en este sentido, y me parece que era en el gobierno de Moreno, que él estimaba en 4.500 millones de dólares al año que se lavaban en nuestro país. Yo, de pronto, si me permiten especular un tanto, yo pensaría que quizás al menos se ha duplicado esa cantidad en esta época. Las ganancias de los bancos son históricas, ¿no? En una economía deprimida, en un país en el que han cerrado muchísimas empresas, muchísimos negocios, llama muchísimo la atención.
Pero la UAFE en lo absoluto ha referido siquiera algún tipo de investigación o algún tipo de resultado al respecto. Llama poderosamente la atención, esa es la base, ese es el fundamento a través del que se mueve todo este mercado, y también llaman poderosamente la atención que los operativos están dirigidos generalmente hacia población racializada, estigmatizada, pero las grandes fortunas están siendo intocadas, ¿no? Es muy poderoso lo que llama la atención esto. Yo quisiera referir, si me permite, Jaime y Carlita, algo que dentro de lo que estudié en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, tuve la oportunidad de tomar una materia relacionada con las teorías de la seguridad. Y en estos enfoques teóricos de seguridad, pude entender recién lo que había pasado en nuestra región en la época de las dictaduras. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, la teoría de la contención de los norteamericanos, de los estadounidenses concretamente, era fortalecer a Europa para que el demonio del comunismo no venga hacia Occidente, ¿no es cierto? Igualmente para Latinoamérica. En el caso concreto de Latinoamérica, me llamaba mucho la atención lo que había sucedido. En los países andinos había venido la doctrina de la escuela inglesa. La doctrina de la escuela inglesa se fundamenta en entender el porqué del origen de la problemática en su momento de la subversión. Mientras que a los países del Cono Sur fue la doctrina de la escuela francesa, que entendían que a la subversión había que aniquilarla. Entonces, por esa razón hay la diferencia en resultados y de acciones entre lo que pasó en los países andinos y lo que pasó en los países del Cono Sur, ¿no es cierto? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención cómo en nuestro país ya específicamente se llegó a considerar a la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara como una dicta blanda inclusive, ¿no es cierto? Un gobierno nacionalista, revolucionario, desarrollista, progresista. Y de esa manera, digamos, ¿no? se pudo contener la subversión o la posible subversión que en ese entonces ni existía. Haciendo un paralelismo a lo que sucede ahora, que tenemos grupos delincuenciales organizados. Ni siquiera estamos analizando, ni siquiera somos capaces de visibilizar los orígenes de estos grupos delincuenciales organizados. Creemos absurdamente que es cuestión de aniquilarles, que es cuestión de contratar ejércitos privados o de otros estados para que vengan a aniquilarlos y construir cárceles. Nada más absurdo que eso. Ojalá en algún momento en el propio gobierno, los que vengan, exista personal capacitado en el ámbito de la sociología, que entienda esta problemática, que haya estudiado esta problemática, que no crea que por suspicacias de ellos van a lograr contener esto. Esto tiene sus orígenes, y esos orígenes son los que hay que atacar, destinando más recursos, más presupuesto para salud, educación, bienestar, trabajo, y cosas que impidan que nos hagan impermeables ante este tipo de flagelos. Debería haber inversión pública, ¿no? El gobierno cada día sigue pensando en que hay que achicar el tamaño del Estado, ¿no? Y solo piensan en ser mano dura ante la delincuencia, pero eso no es todo. Hay que combatir las causas. Aquí hay que poner a todos los ministerios a trabajar de manera articulada y sacar adelante a la población. O sea, no pensar solamente en que hay que seguir achicando el tamaño del Estado. Y estos últimos gobiernos de ese cuento han vivido, pues. Guillermo Lasso fue lo mismo, este gobierno lo mismo, el gobierno de Moreno lo mismo, ¿no? Pero la inversión que ellos hacen ahora del presupuesto general del Estado, el 30% se va para pagar la deuda externa. Se olvidan del pueblo. Por supuesto que sí, Jaime. Lamentablemente esas son las
las cifras que no se transparentan, que no se visibilizan, que no se difunden en los medios corporativos de comunicación. Lamentablemente, la inversión cada vez ha decaído en educación, oponiéndose a lo que está establecido en la propia Constitución. En educación, en salud, cada vez es más deplorable la atención gubernamental. E inclusive, a pesar de haber recortes, ni siquiera existe la capacidad de ejecución de ese presupuesto. Era vergonzoso. Devuelven el presupuesto incluso. Leer los porcentajes a los que alcanzaban a ejecutar en los gobiernos de Lasso y Moreno. Me imagino que en el actual tiene que ser muy similar. Siendo que estamos en tremendas urgencias, y yo diría entonces, ¿existe o no existe la voluntad de parar todo esta vorágine del narcotráfico? No existe, si no estamos parece, atacando ¿no? si no estamos atacando el origen, la raíz de esta problemática. Claro, no existe. ¿Cuál fue el éxito de bajar los niveles de inseguridad? ¿Cuál fue el trabajo que hizo el gobierno de Correa durante los 10 años? Evidentemente, yo pienso que se trabajó en dos ámbitos, ¿no es cierto? Fundamentalmente, el de impermear al Estado en contra de este tipo de grupos, y segundo, la inversión pública, la inversión social, ¿no es cierto? Inclusive recordemos que hubo cientos, quizás de miles de migrantes que ellos sí retornaron a un país de oportunidades, ¿no es cierto? A diferencia de lo que está sucediendo ahora, ya son cientos de miles de ecuatorianos que han decidido huir del país, y otros los que están regresando. No es que están regresando retornando, como dice el gobierno, están siendo deportados en las peores condiciones, infrahumanas. Entonces, yo pensaría, y la historia lo dice, ¿no es cierto? Y la evidencia en cuanto a estadística lo confirma, relacionado con esos dos ejes fundamentales que se trabajó. Y de ninguna manera, ojalá se vaya deconstruyendo ese relato de que la salida de nuestros ángeles yanquis permitieron que los grupos delincuenciales se apoderen del país. Nada más falso que eso. Hubo seria planificación en ese sentido, y los datos lo confirman, ¿no es cierto? Éramos de los países más seguros de Latinoamérica. Ahora tenemos de las ciudades, de las 3 ciudades más inseguras del mundo. Es vergonzoso tener que reconocer eso. Y hablan de inversión extranjera. ¿Qué inversión extranjera puede venir de un país en esas condiciones? Ahora se están tratando de festinar los pocos recursos que restan al Estado, ¿no es cierto? Privatizando la joya de la corona, el Campo Sacha, la producción minera y cosas por el estilo. Y como usted bien acotaba, hemos duplicado deuda externa, y sin embargo estamos al día en los pagos a los acreedores de deuda externa, dentro de los cuales hay tenedores de bono que se enriquecen, que son propios connacionales, ¿no? Quiero pasar a otro tema, teniente coronel. ¿Qué lectura darle a la desaparición y posterior asesinato de los 4 niños de las Malvinas, donde están involucrados miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana? Primeramente, desde luego que constituye un tema sensible para mí, primero en lo humano, por los 4 niños, por sus padres, que están siendo aún, y a una vez habiendo sufrido eso, siguen siendo violentados, ¿no es cierto? Se les persigue, no se les da el apoyo por parte del Estado, se les limita sus espacios de opinión, y sensible también porque está involucrado personal a la institución a la que yo pertenecí, ¿no es cierto? Duele mucho tener que reconocer que esos actos, esas acciones están
muy relacionados con lo que podría determinarse crímenes de Estado, ¿no es cierto? Porque hay participación de instituciones del Estado. Desde luego se deberá aclarar en el proceso quiénes son o quiénes fueron los que perpetraron el asesinato tan miserable de aquellos niños. Sin embargo, duele mucho y hay que hacer profundas reflexiones al respecto, diría yo, ante la posibilidad de que, como sucedió y sucede ya en otras latitudes, y fueron advertidos que, así como en México, en Colombia, en Perú, cuando Fuerzas Armadas se involucran en este tipo de actividades, corren el riesgo. La policía ya está infiltrada, es de conocimiento público, y este tipo de conflictos tiene múltiples aristas, ¿no es cierto? Y no reparan en los grupos delincuenciales, no reparan en infiltrarse, en tratar de llegar a los máximos estamentos, no solamente de las instituciones de seguridad, sino del Estado mismo, ¿no es cierto? Si vimos en gobiernos anteriores que se incrementaba el cupo para la exportación de banano a través del propio Ministerio de Agricultura, imaginemos, y eso no es precisamente ingenuo de parte de aquellas autoridades, ¿no es cierto? Y todo esto está vinculado después con otro tipo de actividades. Correcto, estamos dialogando con el teniente coronel Guillermo Cano, en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Quiero tocar otro tema, el tema del escándalo que se generó justamente el día de ayer con la compra de estos chalecos para las Fuerzas Armadas por parte de una empresa que ya había sido declarada incumplida por el CERCOP. ¿Cómo analizar esto, teniente coronel? Doloroso, primero, desde el punto de vista de lo que les corresponde a nuestros compañeros que se están jugando la vida día a día y tener que recibir ese tipo de implementos al año, ¿no? Al año de declarado el conflicto armado interno. Y en esas condiciones, al menos hasta lo que se conoce ahora, por las investigaciones hechas, por las denuncias ya hechas también, es tremendamente preocupante porque, bueno, ¿qué se está privilegiando? Se está privilegiando realmente el combate contra estos grupos delincuenciales, o se está privilegiando los negocios en ese sentido. Negocios, si es por llamarlo así, ¿no? Deberá ser motivo de profundas investigaciones, deberá procesarse todo esto, deberá ventilarse ante las autoridades que corresponde, pero es, repito, muy doloroso que de parte de ciertas instituciones del Estado y del gobierno se incurra en este tipo de ilícitos que van en tremendo perjuicio del Estado y en perjuicio de quienes, como digo, se le están jugando la vida cada día. ¿Usted no cree que hay tal vez un silencio de parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas en tantas cosas que se han dado dentro de este gobierno? En el tema de la declaración del conflicto armado interno, este caso de la compra de estos chalecos, que si se encuentra de que esto en realidad es así, de que estos chalecos no protegen a los miembros de las Fuerzas Armadas, es algo gravísimo. Y no solo eso, ya hay una cuestión de que esta empresa fue declarada incumplida por la Policía Nacional. Con esos antecedentes, mi estimado Jaime, yo considero que ese proceso ni siquiera debió haber empezado, ¿no? Teóricamente. El silencio a mí me llama la atención en tanto y en cuanto, al menos deduciendo de lo que ya ha sucedido con la cúpula de la policía, llaman la atención al gobierno respecto a la desatención que ha habido hacia sus miembros,
Y ahí la pregunta que me queda a mí es, ¿solamente la policía ha sido desatendida? ¿O realmente también a nivel de Fuerzas Armadas se debería analizar esto y presentar, como se decía en algún momento, no con el afán de crear el cisma ni cosas por el estilo, es única y exclusivamente de transparentar con la verdad, de que nuestros miembros reciban en esta angustiosa situación de enfrentar al crimen organizado, reciban al menos el material y el equipo que les permita de alguna manera combatir con cierta seguridad, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que si bien es cierto, de acuerdo al marco constitucional, se dice que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, pero en este tipo de cosas, mejor dicho, la esencia de eso, no me la quiero dar de constitucionalista, ni mucho menos, pero la esencia de eso es que no podemos utilizar las armas para ser deliberantes en el Estado. Pero este tipo de temas debe generar disensos, debe generar discusiones, análisis profundos, de tal manera de que se llegue a dotar a nuestro personal de lo mejor. Y si es que hay manos oscuras que por ahí pretenden otro tipo de objetivos, pues inmediatamente que sean procesados, porque se está jugando con la vida de los miembros. Hay un comunicado que emitieron ayer, antes de ayer me parece, o esta semana, las Fuerzas Armadas. ¿Usted lo leyó, teniente coronel? Lo revisé muy brevemente, sí, en su momento. Ajá. ¿Qué quieren expresar ellos? Ellos quieren decir algo, pero no concretan, ¿no? Y yo diría, mi estimado Jaime, que de alguna manera tiene un alineamiento con la política del gobierno. Uh-huh. En estas épocas... ¿Meten un poco la política ahí? Evidentemente. ¿Y por qué no hay firma de ese comunicado? Dice el jefe del comando conjunto, ¿no es cierto? El asunto es que desde hace algún tiempo ya se viene evidenciando, ¿no es cierto?, el direccionamiento hacia este tipo de gobiernos neoliberales, oligárquicos, partiendo desde el asunto que sucedió con la vicepresidenta, ¿no es cierto? Ya se les llamó ex vicepresidenta, ya se le dijo que se le iba a quitar la seguridad a la ex vicepresidenta. Se dijo también que se le dará la seguridad a la presidenta designada por el presidente. Yo no encuentro en ese tipo de pronunciamientos nada más que alineamientos políticos a la visión del actual gobierno, ¿no es cierto? Y a mí me llama mucho la atención la parte final del comunicado que dice: hoy peleamos por la libertad, por la dignidad y por la victoria, que consideraría yo que es un discurso alineado a la corriente libertaria ahora actualmente en Latinoamérica y a la perspectiva neoliberal. ¿Es el pensamiento de todas las Fuerzas Armadas o es solamente los ciertos miembros de la cúpula? Lamentablemente yo al estar ajeno a la realidad interna de la propia institución no podría decirlo, ¿no? Pero yo pienso que eso ya es un parecer nada más mío. Hay mucho alineamiento de parte del jefe del comando conjunto específicamente con los intereses del gobierno, específicamente por lo que indicaba esos pronunciamientos de dar la seguridad a la presidenta designada por el presidente. Por Dios, que me digan dónde está en la Constitución, en qué ley se amparan como para hacer ese tipo de pronunciamientos y tomar ese tipo de decisiones, siendo que se está dirigiendo al máximo nivel una institución de seguridad del Estado. Carla. Es importante, ¿no? Reconocer aquello y reconocer, pues, toda la importancia y la delicadeza de la que hablamos cuando hablamos del involucramiento de las Fuerzas Armadas, cuando hablamos de poner en primera línea, como le decía yo, la vida, porque al fin de cuentas están arriesgando su vida, máster. Yo le pregunto a usted, dentro de su experiencia, ¿qué se necesita
para combatir a los grupos de delincuencia organizada. Y le pregunto esto porque no sé si realmente se esté haciendo el trabajo adecuado, no sé si se esté cuidando los puertos, los aeropuertos, la frontera. Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Más allá de que efectivamente tiene que cubrirse dentro del territorio ecuatoriano todos los frentes para combatir esta delincuencia. Definitivamente, Carlita, gracias por la pregunta. Tiene múltiples aristas, ¿no es cierto? En el ámbito específico de la seguridad me llama poderosamente la atención que para la primera vuelta electoral se dijo que se iba a prohibir el ingreso, a blindar las fronteras y cosas por el estilo. Estamos viendo esto ya, este problema de los grupos delincuenciales organizados, estamos viviendo ya más de un lustro, ¿no es cierto? Y medidas de este tipo no se les ha tomado. Las carreteras por donde seguramente van contenedores, ¿no? Con este tipo de estupefacientes. Yo hasta ahora no he escuchado que ha habido un operativo exitoso. ¿Dónde está la información de inteligencia? ¿Dónde está la información oportuna? La gran mayoría de los decomisos que se hacen de drogas son ya en el exterior, ya en el destino. Entonces llama poderosamente la atención que estamos haciendo. Claro, se los hace ya en alta mar, o sea, se los hace ya fuera de las costas ecuatorianas. En muchos de los casos, entiendo. Hay muchos de esos casos. Entonces te en preguntas Europa, cómo Máster están abordando justamente esa parte que debería de ser esencial incluso. Claro, yo probablemente voy a decir una infidencia en este momento. Hace algunos meses yo estuve en la ciudad de Guayaquil, una actividad social, y conversaba con oficiales en servicio pasivo que habían estado ahí en el nivel político estratégico. Y yo les pregunté si es que consideraban que había la voluntad política de frenar esto. Me dijeron que no. Eso nos da lugar a pensar mucho realmente en lo que está sucediendo, en cuáles son realmente los objetivos, en qué se pretende con este tipo de palos de ciego, con incrementar el IVA, con traer tropas extranjeras, con ese tipo de cosas. O sea que podemos decir que sí se puede combatir a los grupos de delincuencia organizada con todo lo que tenemos en el país, con el contingente, con los recursos, sumando esfuerzos. Pero si no hay la voluntad política, si no hay la decisión y si no hay un plan claro, jamás se lo va a combatir. Y entonces yo le pregunto, Máster, ¿usted cree que hay o que hubo Plan Fénix? Si me permite, bueno, la pregunta ha abordado varias aristas y lo que yo quería también abordar es lo que conversaba con Jaime y le decía, necesariamente se tiene que hacer prevención de alguna manera, ¿no es cierto? Por eso mi referencia a la visión de la escuela inglesa y de la escuela francesa. Ellos, al determinar los orígenes de la subversión en su época, y mucho podría adaptarse, hacer un paralelismo con lo que está sucediendo ahora con los grupos delincuenciales organizados, se debe atender necesariamente las inequidades sociales, cómo se ha generado, por qué se ha gestado todo esto, cuáles eran las intenciones políticas de desbaratar el Estado y consecuentemente un Estado débil es absolutamente permeable por este tipo de grupos delincuenciales organizados. Ahora, sí, la duda de la existencia siquiera del Plan Fénix nos genera a todos, ¿no es cierto? Más bien, ¿no será como que no hay duda que no hay duda que no existió? Porque, a ver, no es que me tienen que decir básicamente lo que van a hacer, pero sí me tienen que evidenciar. Y si existiera, se evidenciara más bien incluso con los resultados. Y esos resultados no se ven. Cuando hemos tenido el mes de la historia más violento. Por supuesto que sí, y esas son las angustias en las que entra el gobierno, ¿cierto? Y ahora nos quiere vender como la panacea una supuesta intervención extranjera que está prohibida en la Constitución.
Sí, lamentablemente, y lamentablemente digo por el país, y es más, uno no desea el mal al gobierno, porque no es lucha entre buenos y malos, no es lucha política entre los que correístas y anticorreístas. Por favor, esa dicotomía, ojalá algún día la logremos superar y ver realmente cuáles son los intereses del Estado. Y es doloroso tener que reconocer que todo ha sido fallido, que todo ha sido negativo y que cada vez los grupos delincuenciales han tomado más poder y están ejerciendo y que están provocando mayores desastres, como usted bien lo acota, Carlita, el mes más violento de la historia republicana de nuestro país. Es decir, no se está atinando a nada. Máster, esta es mi última pregunta. Espero que me la pueda contestar, no sé si lo más sincero posible. Pero, ¿por qué las Fuerzas Armadas, a sabiendas de que tiene un gobierno que no tiene la predisposición, la voluntad política, y lo sabe porque se ve en el diario vivir, aún respalda a este gobierno? Y tiende incluso a hacerlo de manera pública con comunicados, que son básicamente un mensaje directo de ese respaldo. ¿A qué se puede o a qué se podría deber eso? Claro, y yo he manifestado, ¿no es cierto?, mi punto de vista al respecto al estar en contraposición a lo que en su momento el jefe del Comando Conjunto ha dicho respecto a la vicepresidenta, a presidentas encargadas, que no existe esa figura constitucional. Y yo me temo que, desde luego no puedo generalizar, pero hay posiciones acomodaticias de ciertos sectores del mando, ¿no es cierto?, hacia el gobierno. Es doloroso tener que reconocer eso, pero los resultados, la condición en la que estamos viviendo, el desastre en lo social, en lo económico, en lo político, lo evidencia, ¿no? Yo diría que va por ahí, el alineamiento político con una visión que es absolutamente neoliberal, libertaria, y que ojalá haya nuevos días para nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Máster, y bueno, qué oportuno es que se pueda reconocer o que se reconozca con personas como usted que han estado, ¿no?, dentro de las Fuerzas Armadas, de cuál es el valor de las Fuerzas Armadas, para qué son formadas, y también por qué no hay respuestas y resultados con el tema de la inseguridad en este país. Muchísimas gracias, Teniente Coronel. A la orden, encantado de haber compartido estos minutos con ustedes. Gracias al Teniente Coronel Guillermo Cano, ex miembro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, conversando en esta mañana con nosotros aquí en Ecuador. Siendo infidente, nos dijo. Vamos a ser infidentes, dijo él, ¿no? Y duele cuando escuchas esas cosas que son verdades. Dijo el máster, voy a ser infidentes con ustedes en una reunión de amigos, una reunión personal de ex miembros de las Fuerzas Armadas en servicios pasivos. Dicen, bueno, no hay la voluntad política. No se ve realmente la voluntad política, el resto es puro show, pero no se está haciendo lo que realmente se debe de hacer. Y bueno, nosotros también nos ponemos exigentes con las Fuerzas Armadas, Jaime, y hacía yo en estos momentos esa reflexión cuando lo escuchaba pues a él, ¿no? Y decía, bueno, nosotros nos ponemos exigentes con ellos, pero ellos no se formaron para aquello. Entonces, ¿qué exigimos si no se formaron para aquello, si no están dotados con los implementos indicados? ¿Cómo también podemos exigir? O sea, ¿cómo podemos exigirles? Así es.